día también queremos dejar abierta la invitación. Este día aprenderemos un poquito del tema de de Business Intelligence y de la herramienta de Power BI, pero también queremos dejarles abierta la invitación de que tendremos un taller que abordará ya con más contenido, con 20 horas, en donde aprenderemos a detectar los mapas de procesos, obteniendo marcos estratégicos para tener esta transformación digital dentro de las organizaciones, entender el ciclo de vida de los datos y entender el proceso estructurado de análisis. Ahora veremos un resumen de eso y ver cómo lo podemos abordar en un taller muchísimo más completo que iniciamos el 27 de febrero. Así es que para las personas que se queden, al final de esta, Mónica, les contaremos un poquito de cuáles son las oportunidades exclusivas para las personas que se queden y puedan optar por los últimos cupos que ya tenemos disponibles. Y ahora sí, queremos dejarlos oficialmente, ya que conocieron un poquito de quiénes somos. Ahora sí, a dar inicio a la Money Class, después nos hemos dado cita este día. Y bueno, contarles un poco más de nuestro facilitador. Contarles que Franz es experto en Data Analytics y Machine Learning en Big Data. Él tiene más de 15 años de experiencia profesional en análisis de datos. Él de profesión es ingeniero electrónico, graduado de la Universidad Francisco Marroquín, pero en el ámbito laboral, uno de los grandes proyectos que él ha desarrollado, el desempeño, por ejemplo, de la empresa ExxonMobil, en donde creó varios sistemas globales de precios para el uso en más de 20 países. También ha trabajado en AutoWeb, en donde diseñó el mecanismo de cálculo de miles de precios diarios para anuncios en campañas de pago por clic. Y ahora él es un consultor que se dedica a consultorías de Business Intelligence, Big Data y análisis de datos. También en la parte académica, él es catedrático de cursos de Data Science, minería de datos, reconocimiento de imágenes y temas afines en las universidades de Guatemala, como Francisco Marroquín, Galileo, entre otras. Y para nosotros en El Salvador, en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, es el facilitador experto en este tipo de temas, tanto en programas como bien lo mencionó Frank, tenemos cursos abiertos en los cuales abordamos este tema y también especializados para alguna organización. Así es que ahora sí, Franz, gracias por darnos este espacio y oficialmente bienvenido y el escenario es todo suyo. Gracias. Muchísimas gracias, Catherine, por la bienvenida. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy. Y bueno, vamos a ver temas interesantes, así que espero que les guste lo que tengo preparado para ustedes. Primero que todo, quiero agradecer a la Escuela Mónica Herrera por dejarme llegar hasta ustedes para compartir todos estos temas que me apasionan. Y bueno, ya perdimos la cuenta con Catherine y Frank de cuántas veces hemos dado este curso, pero justamente cada vez que lo damos queremos mejorarlo cada vez más. Así que en este momento voy a ver, sí, aquí tengo mis notas y entonces cabalmente vamos a comenzar con el tema de hoy. Y el día de hoy tenemos pues un tema bastante interesante que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Les voy a compartir pantalla de una vez y comenzamos. Así que aquí estamos. Listo. Entonces, por favor, si me pueden dejar saber si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, Franz. Franz, ya Excelente, podemos ver. gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de las series de tiempo. Y las series de tiempo es un tema muy interesante en analíticos de datos porque pues, pues tiene muchas aristas, tiene bastante que ver. Primero que todo, ¿qué son unas series de tiempo? Las series de tiempo son básicamente sets de datos, conjuntos de datos que muestran cómo cambian los valores de una o más variables a través del tiempo. Eso es lo que son. Y entonces nos preguntaremos, bueno, ¿por qué es importante predecir las series de tiempo? Y ahí es donde comenzamos a ver temas como, por ejemplo, bueno, hay un montón de gente intentando predecir lo mejor posible el precio de las criptomonedas, por ejemplo. Entonces aquí tenemos distintos modelos en donde está
pues justamente la persona, el autor, intentando buscar el modelo que mejor predicción haga acerca del precio de las distintas criptomonedas. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque se gana un montón de plata, evidentemente, si se puede predecir el precio de las criptomonedas. Ahora, predecir el precio de criptomonedas o el precio de commodities o el precio de cualquier acción en la bolsa es como predecir el tiempo. O sea, pues tal vez yo puedo saber de aquí a mañana con cierto grado de certeza cuál va a ser el estado del tiempo, el clima, si va a llover, si no va a llover, cuál temperatura va a ser. Pero más allá, digamos, predecir de aquí a un año cuál va a ser el estado del tiempo es casi imposible. Entonces, em, ahí es donde podemos ver que la disciplina de predecir series de tiempo puede ser muy importante. De hecho, hay gente admirable, como por ejemplo Jim Simons, em, que se han dedicado justamente a esto. Y Jim Simons es el fundador de Renaissance Technologies, y básicamente él se ha dedicado a predecir la bolsa y con esto ha logrado hacerle mucha plata a mucha gente. De hecho, él se calcula que su fortuna anda a cerca de 30 billones de dólares, o sea, 30.000 millones de dólares. Entonces, curiosamente, el fondo, el Medallion Fund, que es el fondo más exitoso de su compañía, que es exclusivo porque no cualquiera puede entrar a este fondo. Vean acá que, vamos a hacerlo un poquito más grande, él ha podido lograr ganancias mucho más grandes que el S&P 500, o sea que básicamente que el mercado bursátil. Entonces, con esto vemos la importancia efectivamente de predecir series de tiempo y pues en este sentido, ¿cómo podemos lograrlo? Pues en el caso de él, lo que ha logrado hacer es conseguir grandes bases de datos, enormes bases de datos, y se apalanca sobre ciertas variables que normalmente ciertas personas pues no consideran. Como por ejemplo, bueno, ¿cuándo es que se venden más cafés? Pues cuando hace frío, ¿verdad? Cuando hace calor, tal vez se venden más helados. Y en esa línea de pensamiento, pues vemos que, por ejemplo, de hecho, hay un grupo de gente que empezó a darse cuenta que había fluctuaciones en la cantidad de vehículos que había en los centros comerciales aparcados enfrente de ciertas tiendas, ciertas tiendas grandes de departamentos. Y así fue como se dieron cuenta que a JCPenney no le estaba yendo tan bien. Y entonces, imagínense, o sea, con reconocimiento de imágenes y con el conteo de cuántos vehículos hay aparcados frente a JCPenney, se dieron cuenta que efectivamente al negocio no le iba tan bien. Y obviamente, poco después, pues las acciones de JCPenney cayeron porque efectivamente no le estaba yendo tan bien en su negocio. Entonces, es apasionante el hecho de ver cómo ciertas personas encuentran ciertas variables que pueden ser predictores muy fuertes acerca de qué va a suceder más adelante, qué va a suceder en el futuro. Y esa lectura de la bola de cristal es lo que nosotros hacemos con el Business Intelligence y los analíticos de datos. Entonces, regresando a nuestra serie de tiempo,
Vamos a ver cómo es que una serie de tiempo se puede predecir. Y entonces, gracias. Em, en este caso, la serie de tiempo podemos verla, considerarla como que si fuera bueno, ¿qué es una serie de tiempo? Si un punto de datos, por ejemplo, supongamos que nuestra serie de tiempo es esta, y un punto de datos que sería este, por ejemplo, es equivalente a una fotografía, entonces una serie de tiempo sería equivalente a una película. Y entonces, claro, cuando ya tenemos cierta parte de la película, entonces, por ejemplo, la persona que va caminando se empieza a tropezar, entonces es lógico suponer que esa persona, pues, posteriormente en el tiempo va a caerse en algún momento. Pues algo así es lo que queremos hacer con la predicción de series de tiempo. Y entonces, para, para analizar series de tiempo a profundidad existen ciertas herramientas, algunas de las cuales pues vamos a ver. Hay una muy interesante, por cierto, que se llama Prophet, que es producto el brazo de investigación de Facebook, de Meta, y ellos desde hace ya bastante tiempo lograron crear esta herramienta con la cual, sin tener que hacer ajustes muy específicos, pues se logran hacer muy buenas predicciones. De hecho, hay un montón de ejemplos en Internet acerca de series de tiempo y cómo se pueden predecir con esta herramienta Prophet. Em, Algo interesante es que cuando se hacen predicciones con Prophet hay una técnica también que es el backtesting, porque Prophet es una librería con la cual se entrena un modelo y el modelo entrenado es el que predice. Ahora, si se dan cuenta, en la primera parte de la historia, o sea, lo que tenemos de la historia conocida de la serie de tiempo, se entrena los datos y luego podemos tener cierta parte de datos que sirven para validar o para verificar, que es la data de prueba o de testing. Y entonces, en este sentido, vemos que, bueno, si bien es cierto que la parte de la prueba no encaja exactamente, pero miren hacia atrás, esta técnica se llama backtesting, que quiere decir que yo, en base al modelo entrenado, voy a superponer las predicciones sobre la historia para ver cuánto se desvía la predicción de la data real, ¿ya? Y a través de esto es que nosotros podemos lograr hacer predicciones con ciertas herramientas como Prophet. Entonces, vamos a adentrarnos justamente en el tema de predicciones con un dataset de ejemplo, que es que este es un dataset de libro texto, de hecho, de Tukey, y con él pues, se tiene el registro de la cantidad de pasajeros al mes de cierta línea aérea, de cierta ruta, entre 1949 y 1960 y 60. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, si ven, hay algo curioso en esta serie de tiempo y es que ven, primero que todo, es una serie de tiempo creciente. O sea, está creciendo a través del tiempo. Y eso no es extraño, puesto que hay un crecimiento poblacional. Entonces, mientras más población hay, más gente que viaja hay y pues, por consiguiente, entonces la serie crece. Pero crece de una forma particular porque ven que no es una línea recta, sino este crecimiento tiene una como pancita. Entonces, de hecho,
La tendencia a largo plazo para el crecimiento se, se calcula con una función de Excel que se llama growth. Y la función growth es esencialmente una función, bueno, yo estoy acostumbrado a ver las funciones en inglés. Entonces, la función growth toma como parámetros cuáles son los yes conocidos, la cantidad de pasajeros, cuáles son los x conocidos, el periodo, y cuál es el X que estoy tratando de predecir en ese momento, pues justamente el periodo actual. Y a través de eso es que yo puedo calcular la tendencia a largo plazo. Y noten que aquí estoy utilizando una función que es la de growth. Hay varias formas de hacerlo. De hecho, hay otra, por ejemplo, acá en la descomposición de series de tiempo, en donde podemos tener la serie original de tiempo que le podríamos, digamos que esta es la primera, le podríamos poner de nombre A, la serie A, que sería la serie original de tiempo, y luego tenemos la tendencia a largo plazo, que podría ser la serie B. Ahora, noten que hay una diferencia entre esta y la que tenemos en el Excel. Y la diferencia es que la de Excel parece un crecimiento perfectamente, o sea, no tiene ni una variación. Entonces, esta serie crece perfectamente de forma exponencial. Si lo comparamos con esta, por ejemplo, aquí lo que utilizan es otro método, no es una función como la que hicimos, sino que utilizan promedios móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar, por ejemplo, el promedio de los 12 meses de enero a diciembre, digamos, y esto se lo asignamos al dato de en medio, podríamos decir que el de junio, y luego esta ventana de tiempo puede seguir creciendo y entonces podemos tomar luego los de febrero a enero y luego nos seguimos corriendo en la ventana de tiempo y vamos tomando siempre 12 meses de promedio y seguimos corriendo y tomamos de 12 meses y entonces el promedio de esos 12 meses lo vamos asignando al dato que está en medio. Eso es lo que están haciendo justamente en este ejercicio de descomposición de series de tiempo. Luego tenemos el factor de estacionalidad, que claro, obviamente si nos fijamos en la serie original, vemos que hay un patrón repetitivo, que tenemos una subida y luego una bajada y luego una como medio subida y luego otra subida un poco mayor y luego volvemos a subir y así sucesivamente. Y ese patrón repetitivo evidentemente vuelve a suceder con cierta regularidad, de hecho cada año. Y ese patrón repetitivo acá, a ese patrón repetitivo le llamamos el factor de estacionalidad, que sería la serie C, ¿ya? La tercera. Y por último, todo aquello que no podamos eh, explicar únicamente con la tendencia a largo plazo y el patrón, el factor de estacionalidad, todo lo que no se puede explicar con los dos anteriores sería la diferencia o el residuo, que sería el ruido que vemos acá, que sería la serie D. Entonces, en resumen, la serie A original es igual a B más C más D si tenemos un modelo aditivo de descomposición de series de tiempo, o bien si el modelo es multiplicativo sería la serie A es igual a B por C por D, y de esa forma lo hace la predicción Prophet cuando tenemos una serie de tiempo con las características que tenemos en este caso. Hay muchas series de tiempo con muchas distintas características y cada característica hace que tengamos que tomar un modelo ligeramente distinto. En todo caso, lo primero que podemos hacer en Excel, ¿ya? Para ver cómo podemos predecir lo que va a suceder, es que podemos tomar el cociente. Bueno, ¿cuánto es la cantidad de pasajeros original dividido la tendencia?
a largo plazo. O sea, la serie azul, los puntos de la serie azul dividido el valor de la serie roja. Y entonces, en ese caso, todos aquellos puntos que queden debajo de la línea roja van a tener 0 punto o algo, 0.9, 0.8, y aquellos puntos que estén por encima de la línea roja van a tener 1 punto algo, 1.1, 1.0 algo. Y entonces, de esa forma, pues extraemos un cociente para ver qué relación tiene la serie original en azul con el crecimiento a largo plazo, que es la serie roja. Bien, y ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora podemos decir, bueno, ¿y qué tal si tomamos los 4 últimos periodos, por ejemplo, el promedio de los 4 últimos diciembres, o sea, el diciembre actual versus el diciembre del año pasado, tomando en cuenta el diciembre del año anterior versus el cociente del diciembre anterior? Y tomamos el promedio de esos 4 diciembres. Y luego copiamos esa misma fórmula y la aplicamos a todos los meses del año. Con esto, entonces, tenemos cuánto es la proporción de pasajeros, la proporción promedio de pasajeros de los últimos 4 años para cada mes. Y entonces, excelente. Entonces aquí tenemos algo interesante y de hecho podemos repetir esta, pues este cociente hacia el futuro. De hecho, vamos a repetirlo. Vamos a tomar 12 meses atrás. Correcto. Y entonces, con esto llenamos este mismo cociente hacia el futuro. Bien, y ahora, ¿y ahora qué? Pues lo que podemos hacer es continuar nuestra tendencia a largo plazo también. Perdón, estos son los cocientes. Aquí tal vez me hace falta hacer una cosita que siempre es muy útil y vamos a congelar la primera fila para ver cuál es la columna que estoy viendo. Entonces, voy a tomar la función de crecimiento y la voy a extender hasta el final del tiempo. ¿Qué estoy logrando con esto? Déjenme ver si ya aparece en la... vamos a ver en la gráfica cómo podemos mostrar los datos hasta la fila 181. Entonces, en el eje X tenemos los periodos hasta la fila 181, ¿sí? Déjenme cambiarlo, lo voy a volver a... No entiendo por qué es que no quiere quedar hasta la 181. Y en la serie de pasajeros, no en la de pasajeros, sino en la tendencia a largo plazo, voy a ver, vamos a hacer algo porque como que no está reaccionando aquí la serie. Entonces vamos a comenzar de nuevo. Voy a agregar el eje. Vamos a seleccionar el periodo de principio a fin
hasta la 181. ¿Qué es esto? Bien, excelente. Luego, agrego una serie. Mi primera serie sería la cantidad de pasajeros. ¿Ok? Y por último, tenemos otra serie que sería la tendencia a largo plazo, pero vamos a seleccionarla directamente aquí. Listo. Ok, ahí estamos. Y ahora sí, esto es lo que quería que viéramos. Bien, entonces tenemos nuestra serie original de pasajeros y tenemos el crecimiento a largo plazo. Y noten que, claro, el crecimiento a largo plazo, la tendencia a largo plazo es muy fácilmente predecible, porque si yo ya tengo la historia, entonces yo solo tengo que continuar el crecimiento. Ahora, si yo estuviera proyectando esta gráfica en una pizarra y le diera un marcador a alguien de ustedes y les pidiera, miren, continúen esta serie de tiempo y dibujen cómo debería continuar, este ejercicio no es tan fácil, o sea, no es trivial el poder adivinar o predecir qué tanto, o sea, de qué forma se va a comportar. Pero entonces, em, sí podemos, en base a los cocientes que calculamos y en base al promedio de los 4 últimos años, podemos entonces, aquí en la cantidad de pasajeros, voy a hacer una cosa, voy a decir es igual a, y voy a hacer la operación inversa. Voy a multiplicar ese cociente justamente que había calculado y lo voy a multiplicar por la tendencia a largo plazo. Y con esto, efectivamente, yo puedo predecir hacia el futuro qué es lo que va a pasar. Ahora, alguien de ustedes se preguntará por qué es que escogí los 4 últimos años. Porque si se dan cuenta, estos 4 últimos años tienen como que cierto detalle que al principio no existe. O sea, aquí está como más redondeada la serie de tiempo. O sea, no están los picos de la misma forma en que están acá. O sea, en otras palabras, estos 4 de acá, estos últimos 4, se parecen más que estos primeros 4, ¿ya? Y en cualquier predicción, obviamente, va a tener más peso, y ese es el principio de los de Box Jenkins, eh, que se toman, y el exponential smoothing, el suavizado exponencial, que se toman los últimos periodos con un mayor peso. Ahora bien, sin seguir hablando técnicamente, vieron que pues no es exageradamente complicado hacer esta predicción en Excel. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos alguna otra herramienta un poco más automática para hacer predicciones? Y es aquí en donde yo voy a ir a mi maquinita virtual, voy a arrancarla y voy a copiar la IP. Esto lo hago siempre que doy clases. Y entonces me voy a ir a mi Remote Desktop y ahorita lo que estoy haciendo es que estoy levantando una máquina virtual en algún lado de algún data center de Amazon en Virginia. Y ya tengo aquí mi máquina virtual que utilizo siempre en los talleres. Y entonces, ahora voy a utilizar efectivamente esta herramienta que se llama Power BI para predecir series de tiempo. Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio, solo que con Power BI.
Listo. Ya que ya ingresamos a 2 veces, ya estoy listo. Bien. Entonces, habiendo abierto Power BI, ahora sí, después de todo lo que hablamos, ahora solo hace falta cargar los datos. Voy a cargar los datos aquí de este conjunto de datos. Es exactamente el mismo conjunto de datos. No tiene nada más ni nada menos. Y voy a cargarlo. Y después de cargarlo, me debería aparecer aquí a mano derecha el dataset como una tabla, en forma de una tabla. Listo, aquí estamos ya. Tiene simplemente 3 columnas. El periodo, como vimos, la fecha y los pasajeros. Eso es todo. Y a partir de esas 3 tengo que predecir, bueno, comencemos por alimentar con datos una gráfica. Entonces vamos a ver una gráfica de líneas y a esta gráfica de líneas le vamos a agregar el periodo en el eje X y los pasajeros en el eje Y. Y tenemos exactamente lo mismo que la vez que en el Excel. Ahora bien, ¿cómo hago para predecir en Power BI? Pues es muy sencillo. En Power BI tengo una herramienta que es los analíticos, en donde yo puedo ir aquí al tema de forecast y puedo agregar un forecast. Y noten que inmediatamente me agregó un periodo de 12 meses, de 10 meses, pero yo este periodo lo puedo modificar. Digamos que quiero predecir 3 años. Entonces sería 12 por 3, 36 meses. Aplico y ahí está. En menos de un segundo me predijo todo lo que yo necesitaba saber. ¿Qué método utiliza Power BI para predecir? Bueno, esto no es del todo conocido porque es en realidad una caja negra. O sea, ellos utilizan un modelo muy parecido al de Prophet para predecir series de tiempo. Pero ven que perfectamente me hizo este ejercicio y quedó casi exactamente igual que como el tema en Excel, ¿verdad? Entonces, y obviamente yo aquí puedo cambiar el color del forecast. Quiero decir, bueno, veámoslo en color rojo, eh, que sería este, y listo. Ahora, hay aquí un temita que notan que la predicción tiene una sombra, tiene de hecho una sombra alrededor del dato predicho. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué quiere decir esa sombra? Y bienvenidos ahí a intervenir en el micrófono. No hay ningún problema. Hola, buenos Hola. días. Buenos días, Joaquín. Eh, bueno, para mí esa sombra es el valor máximo y mínimo que podría alcanzar la predicción durante ese periodo de tiempo. Sí, efectivamente es correcto, pero ¿por qué? ¿Por qué es que necesitamos saber un valor máximo y un valor mínimo? ¿Por qué no puede quedar, por qué tiene sombra al final? ¿Por qué no puede quedar exactamente sobre la línea? Pues entiendo que porque son datos con los que no contamos en firme, entonces puede haber cierta desviación respecto a la realidad. Exactamente, exactamente, Joaquín. Esa es justamente la razón. Existe cierta incertidumbre porque nosotros no podemos decir, bueno, si vamos a la cafetería de la universidad y entonces tomamos una historia de cuánta gente compra cada día y entonces nosotros decimos, bueno, hoy viernes 16 van a comprar exactamente 52 personas. No sabemos, o sea, al final puede que sean más, puede que sean menos.
Y entonces ahí es donde entra el tema de la incertidumbre. Claro, porque como no podemos predecir exactamente, puede ser que sean un poquito más o un poquito menos. Cuánto más o cuánto menos, ahí es donde entra el tema del intervalo de confianza. En este caso tenemos un intervalo de confianza de 95%. ¿Qué pasa si pues hacemos el intervalo de confianza al 99% y aplicamos? Notan que entonces me va a crecer esa incertidumbre. ¿Qué pasa si el intervalo de confianza lo bajamos al 75%? ¿Ok? Esa incertidumbre pues es menor. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es similar a cuando, por ejemplo, cuando éramos niños, jugábamos con carritos y teníamos una pista, digamos una rampa, y entonces soltábamos el carrito y al final de la rampa, digamos a 1 metro o 2 metros, teníamos un soldadito de plástico y con el carrito queríamos botar el soldadito, ¿ya? Si está a 1 o 2 metros, pues notarán que, claro, la incertidumbre es menor, entonces va a ser fácil darle al soldadito. Pero si tomamos el soldadito y lo ponemos al final del salón, como a 10 metros, ahí sí va a ser difícil pegarle, ¿verdad? Y ahí es donde entonces un intervalo de confianza de 95% nos deja claro que va a ser muchísimo más fácil pegarle cuando está más cerca que cuando está más lejos, ¿ya? Y este es justamente lo que hace el intervalo de confianza, lo que nos dice es qué porcentaje de los datos se está tomando en cuenta para hacer la predicción. Y entonces, si yo tengo un intervalo de confianza de 95%, eso es lo que estoy diciendo es que estoy tomando más o menos dos desviaciones estándar de los datos históricos. Si yo tomo un intervalo de confianza de 99%, entonces efectivamente estoy tomando más o menos tres desviaciones estándar, que lo que quiere decir es, la desviación estándar es una medida de dispersión, y seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de 6 sigma. 6 sigma es cabalmente también, es una medida de dispersión, pero son 6 desviaciones estándar. Y eso lo que quiere decir es que las empresas que implementan metodologías de 6 sigma, lo que logran hacer es tener control sobre 6 desviaciones estándar. Y eso quiere decir que tienen control sobre 6 desviaciones estándar y lo que queda es el resto. O sea, el error que queda son únicamente 4 errores en 1 millón de casos. Eso quiere decir que Toyota, Motorola, cualquier empresa que utilice metodologías de 6 Sigma va a tener, digamos, de 1 millón de vehículos fabricados, únicamente 4 van a tener un defecto. ¿Ya? Entonces, eso es increíble, ¿ya? Y eso todo se hace a través de métodos estadísticos. Y entonces, pues efectivamente, eso es lo que nosotros hacemos a la hora de predecir series de tiempo, a la hora de tomar en cuenta intervalos de confianza y a la hora de entender cómo es que juegan un papel en el análisis de datos y en el business intelligence. Hasta este punto he hablado un montón, pero quisiera saber si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Si quieren hacer una pregunta, la pueden hacer también, pues ya como ustedes gusten, ya sea en el micrófono o en el chat, pueden escribir sus preguntas y entonces con mucho gusto podemos ahí elaborar sobre las inquietudes que ustedes tengan.
En este caso, mientras vienen las preguntas, pues hemos visto que con estas nuevas herramientas que van saliendo, pues efectivamente es muchísimo más fácil realizar predicciones de series de tiempo y cualquier otra, muchas otras cosas. Hay ciertos tipos de análisis, como el análisis What If, para realizar escenarios en Power BI, que se hacen de una forma muy fácil y son muy poderosos. Al final, si somos capaces de predecir series de tiempo, y por esa razón es que pagan muy buen dinero a la gente que lo sabe hacer bien, si somos capaces de predecir series de tiempo, pues somos capaces no solo o bien ganar mucho dinero, o bien ahorrarle mucho dinero a las empresas. ¿Por qué? Porque si puedo predecir, por ejemplo, cuánta gente va a comprar en la cafetería de la universidad, entonces eso lo que quiere decir es que las cafeterías de la universidad se pueden abastecer justo lo suficiente, con cierto margen de holgura, para minimizar los desperdicios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esta técnica es sumamente útil y la podemos hacer ya sea en Power BI o en Excel. Evidentemente, es más fácil hacerla en Power BI. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que puedan dejarla en el chat o pueden activar su micrófono. Bueno, yo creo que esta es una de las herramientas, si bien vimos la primera fase que era cómo hacerlo lentamente a través de Excel y cómo esto se puede transformar de una manera muchísimo más práctica y más acertada en herramientas como Power BI, en donde nos permiten tener ese tipo de decisiones más estratégicas y más acertadas, sobre todo cuando tenemos negocios que son estacionales o tienen periodos en donde se vende mejor, cuál es el comportamiento del cliente en el tiempo. Entonces creo que eso permite tener estas decisiones estratégicas, cambios en nuestro negocio, cómo va a ir avanzando. Así es que, Franz, creo que ha sido un poquito de lo que vamos a aprender en el taller. Este taller es súper denso en cuanto a contenido, pero súper importante en el aprendizaje que podemos tener para el análisis de datos. Bueno, veo que no tienen preguntas. Quiero compartirles ahorita una pequeña votación, la cual se le va a activar ahorita en sus pantallas para que puedan contestarme y quisiera que me permitiera compartir pantalla, Franz. Con todo gusto, Catherine. Muchas gracias. Bueno, pues veo que no hay muchas consultas. Igual recuerden, pueden escribirnos aquí. Nuestro asesor, quien está a cargo de la inscripción de este programa, nos va a dejar sus datos en caso que ustedes tengan alguna consulta. Así es que mi pregunta es, ¿ustedes están listos para tener un taller práctico y especializado para enseñar y transformar los datos en soluciones estratégicas eficientes? No solo vamos a hablarlo a nivel general, sino que específicamente puede hacerse con información de un departamento y cómo se puede hacer el cruce de este para tomar decisiones. Vamos a dejar abiertas la invitación para que puedan participar. Como bien dijimos, vamos a tener un taller sobre Business Intelligence y Power BI, en donde aprenderemos a transformar datos en insights valiosos para decisiones efectivas. Este taller es una modalidad online con docente en vivo, es decir, que vamos a compartir 20 horas, las cuales están distribuidas a lo largo de 2 sesiones a la semana. Iniciamos el 28 de febrero, tenemos pocos cupos, así es que ahorita nuestro asesor va a poner sus datos, en el cual tenemos una media beca para las personas que se han quedado hasta el final y que nos contesten ahorita la votación. Vamos a ponernos en contacto con ellos para quien quiera optar por esta media beca, y para las personas que no logren esta media beca también tenemos el 30% de descuento para las personas que deseen inscribirse. De verdad, tenemos pocos cupos. El cupo también es limitado porque, como saben, este es un taller totalmente práctico, por lo cual es necesario tener la cantidad suficiente como para que Franz pueda darle la asesoría y el seguimiento a cada uno de ustedes para poder aplicar todos los talleres que se realizan durante las sesiones. Así es que quiero saber si ya la mayoría logró contestar la votación que les hemos puesto en el
Aquí en sus pantallas veo que solo pocas personas le han contestado. No sé si les apareció. ¿Me confirma, Francia, a usted le aparece la votación en pantalla? Sí, Catherine, a mí me aparece, claro. Ok, no sé si nos ayudan a, por favor, hacer la votación antes de que podamos retirarnos. Ok, muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues de nuestra parte, esta ha sido la Moniclass. Gracias por compartir durante esta hora un poquito del conocimiento. Así que yo espero tenerlos para el próximo 28 de febrero. Inicio con este taller y ser parte de este programa de Power BI. Así es que pueden ponerse en contacto con nuestro asesor. Ahí está escribiendo Walter. Walter se va a poner en contacto con ustedes. Así es que no me queda nada más que darles las gracias por haber estado en esta Moniclass. Gracias a ti, Franz, como siempre. Esta es tu escuela y espero verte el 28 de febrero para dar inicio a nuestro taller. Feliz día a todos y espero verlos inscritos en clase. Un Gracias por la estupendo día a todos. iniciativa, excelente iniciativa, esta clase. Muchas Felicidades, gracias, Teresita. Fran. Feliz día. Gracias. Feliz día a Gracias, feliz todos. día. Muchas Feliz gracias. día.